La obra de nuestras manos, Señor, confirma. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Los voy a dejar con el pastor Daniel Bruno, que va a desilenciar su micrófono para empezar. Todos los demás vamos a quedar con el micrófono silenciado. Les vuelvo a explicar que esto es para que no haya ruido interfiriendo y podamos escuchar bien. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a todos, todas, hermanos, hermanas que estamos reunidos en esta segundo webinar de la serie Dejar Pensar y Dejar Pensar, organizado por el Centro Metodista de Estudios Wesleyanos. En esta ocasión, el tema que nos reúne es evangélicos. En una de las clases del curso de formación de agentes de Pastoral Popular realizado por este centro hace unos meses, surgió la necesidad de abordar esta temática. Cuando hoy decimos evangélicos, ¿el término explica o confunde? ¿Qué decimos cuando decimos evangélicos hoy en día a nivel público? A fines del siglo XIX era decir leyes laicas, defensa de la libertad de conciencia, separación de la Iglesia y del Estado. A mediados del siglo XX, decir evangélico era decir educación laica. Sin embargo, a partir de los años 80, el panorama se complicó y hoy mucho más aún. Estamos entrando en un campo que Paul Ricoeur llamaría el conflicto de las interpretaciones. Aparentemente hoy estamos ante una desarticulación entre el significado y el significante del término. Hoy ya no se puede hablar de un campo único, unívoco, al decir evangelio. Distintos grupos con distintos énfasis, con distintas prácticas, con distintas teologías, se disputan el nombre evangélico. Frente a esta realidad, se ensayan y se discuten distintas acciones a seguir. En primer lugar, algunos pretenden evitar el término, otros conservarlo por lo que significó en el pasado, otro recargarlo de sentido en el nuevo contexto. Sin embargo, hay que reconocer que esta inquietud y preguntas no parten de una mera disquisición teórica, sino que surgen de un concreto territorio de labor pastoral, de un bastante equívoco mundo de las comunicaciones masivas y en el mismo trabajo misionero de nuestras iglesias. Para conversar sobre toda esta temática que no pretende agotarse, obviamente, en este panel, sino la pretensión es levantar preguntas y poder discutir sobre el tema. Nos acompaña un panel que quisiera presentar en general y después
presentarlos individualmente. En primer lugar, nos va a acompañar el presbítero Mercio Meneghetti, actualmente viviendo en Uruguay, él es brasilero. Luego el doctor David Roldán y finalmente el doctor Néstor Míguez. Así que los voy a dejar para que comience este panel. Mercio Meneghetti, que es presbítero jubilado de la Iglesia Metodista en el Uruguay, con graduación en Teología y Filosofía y un posgrado en Educación. Pastor Mercio ha debido viajar a Suiza, por lo tanto, para garantizar que no existiera ningún problema de comunicación, él nos dejó previamente grabada su exposición, aunque seguramente nos está acompañando online y va a estar presente también para las preguntas. Así que podemos escuchar la primer ponencia de Mercio Meneghetti. Antes que nada, hermanos y hermanas, registro mi gratitud por la invitación a participar de este ciclo de Pensar y Dejar Pensar organizado por el Centro de Estudios Wesleyanos de la Hermana Iglesia Evangélica Metodista de Argentina. Evangélico y sus connotaciones en la vida social y religiosa de nuestro tiempo. Cuando en prácticamente toda América Latina se impone el tema por las distintas visiones ideológicas y teológicas, políticas y sociales en el medio evangélico y en la relación de este medio evangélico con la sociedad como un todo, los hermanos y hermanas organizadores se interesaron en conocer el proceso por el cual pasó la Iglesia Metodista en el Uruguay, que la llevó a excluir de su nombre la palabra evangélica. Desde entonces, 2014 hasta la fecha, es IMO. Como estoy en Uruguay desde 2002, pude acompañar parte del proceso, pero como recién llegado y para no confiar solamente en mi memoria, lo primero que hice fue consultar las actas de la Asamblea General de 2004, la llamada hasta entonces IEMO, cuando fue aprobado el cambio. Las actas reflejan más que nada aspectos legales y es comprensible, pues que la Iglesia, para poder actuar con libertad y no perder personería jurídica, tuvo en aquel entonces que adoptar el estatuto tipo exigido por el Estado, que era bien estricto. En 2003, una vez aprobado por el Consejo de la Iglesia, el estatuto fue aprobado por el Ministerio de Educación y Cultura, y entonces se hacía necesario adecuar a él la constitución de la Iglesia y hacer un nuevo reglamento. El nuevo estatuto ya constaba de asociación de la Iglesia Metodista en el Uruguay. Pero obviamente lo que no revelan las actas y sí el testimonio de hermanos y hermanas que acompañaron muy de cerca este proceso, a los cuales consulté y lo que sí que expresa también sus opiniones, es que hubo mucho diálogo previo a la decisión, como era de esperar, con argumentos teológicos, eclesiológicos y sociales que fueron importantes para la definición. Resumidamente, un sector se oponía al cambio de nomenclatura. Primero, porque la palabra evangélica significa que nuestro fundamento es el Evangelio. Segundo, por entender que la palabra metodista tiene significación
más interna con la tradición y los fundamentos de nuestra eclesiología, pero no es quizá tan claro para la sociedad civil. Y tercero, además, se estaría así acompañando o seguir acompañando a las demás iglesias evangélicas metodistas de América Latina. Otro sector opinaba, primero, que sacáramos la nomenclatura evangélica para diferenciarnos de otras denominaciones evangélicas que iban tomando fuerte protagonismo ya entonces en la sociedad uruguaya y cuya teología, eclesiología y misiología no compartimos. Pesó sobre todo el contexto social a nivel nacional y latinoamericano en el que en el imaginario social se identificaba el término evangélico con iglesias con una impronta fundamentalista con la que no coincidimos. Segundo, que si bien históricamente el llamarnos iglesia evangélica nos diferenciaba de la iglesia católica, este era el objetivo fundamental, el argumento anterior era contextualmente más fuerte. La mayoría del Consejo Ejecutivo aprobó la nueva designación en el Estatuto y posteriormente entonces la Asamblea aprobó en 2004 y posteriormente entonces la Asamblea aprobó en el reglamento. Sobre esto último es interesante destacar que fue a partir de la autonomía de la mayoría de las iglesias metodistas en América Latina que se plasmó la marca de evangélicos en los nombres, aunque ya venía siendo usada desde mucho antes como parte de la identidad, pero fundamentalmente con el objetivo de diferenciarse de la Iglesia Católica Apostólica Romana, distanciándose de ella cuando dominaba, en muchos casos como religión oficial, en Uruguay ya no, pero con una fuerte impronta y que dominaba, esto sí, también en muchos lugares la educación. Curiosamente, hoy nos cuestionamos si usar o no la nomenclatura ahora para diferenciarnos de los evangélicos, por las razones ya mencionadas. Como mi testimonio personal, no lo propuse yo el cambio obviamente, pero fui sí favorable a la propuesta de retirada de evangélica del nombre de la iglesia. Además de compartir las preocupaciones que dieron razón al cambio, y cada vez más por lo que pasa actualmente en Brasil y en otros países, quizá esto no me haya costado tanto como obviamente a hermanos y hermanas que siempre se conocieron como evangélicos metodistas. Yo hacía poco que llegaba cedido por la Iglesia Metodista de Brasil, en la cual nací, crecí, y donde recibí el llamado del Señor al ministerio pastoral, en la cual nunca estuvo en su nombre la palabra evangélica. Después de Iglesia Metodista Episcopal, el primer nombre, siempre fue solamente Iglesia Metodista. Además, somos todos herederos de la Iglesia de Estados Unidos y antes del movimiento metodista liderado por Wesley, que tan fuerte impronta dejó, y donde nunca estuvo la palabra evangélica en el nombre. Creer en el Evangelio como base de nuestra fe y acción es lo que nos hace evangélicos. El nombre, hoy en día, puede más bien prestarse a confusiones y asociaciones equivocadas. A mí personalmente, y aquí hablo en mi persona, no hablo en nombre oficial de ninguna iglesia, a mí personalmente me alcanza con ser
cristiano metodista. Por otro lado, aunque no esté el evangélica como parte del nombre, no significa absolutamente que por esto nos apartemos de los demás evangélicos o cuales sean los cristianos y cristianas que con todo su corazón aman a Dios sobre todas las cosas y al prójimo tanto como a sí mismos. A los que verdaderamente asumen el compromiso de anunciar las buenas nuevas del reino, las cuales implican vida plena en todos los sentidos para todos, y de denunciar a todas las fuerzas de muerte que actúan en nuestro medio y que no son pocas. Y aquí está el gancho con el tema abordado por el mismo ciclo la semana pasada. En un mundo marcado por la intolerancia y la insistencia en el pensamiento único, por las divisiones, por el odio al que piensa diferente, la Iglesia es llamada a no tomar la forma del presente esquema, del presente siglo, del presente sistema. Más bien está llamada a transformarse por la renovación de todo su ser, como ruega el apóstol Pablo a cristianos y cristianas de Roma y de todo el mundo. Romanos 12:2. Lo que viene pasando es que al contrario de los ruegos de Pablo, la Iglesia a través de la historia viene sí tomando la forma de los sistemas de pensar y actuar imperantes, en muchos momentos imitándolos, y peor, imitándolos mal. Desde antes, pero principalmente se perdió la Iglesia en mi visión cuando en el siglo IV Constantino, reconociendo la fuerza del cristianismo, la cooptó y la empoderó como institución, transformándola de perseguida en perseguidora. La Iglesia cristiana ganó poder y el Evangelio perdió poder. El número de los llamados evangélicos viene creciendo en las últimas décadas en América Latina, especialmente a través de los pentecostales y neopentecostales. Y ahí, si conquistas al pastor, lo siguen muchas ovejas. Hoy en día otros constantinos tratan de cooptar a evangélicos, seduciéndolos con cargos de poder y de dinero o simplemente con el orgullo de tener a uno que se declara evangélico como presidente u otro cargo importante. Los evangélicos ganan poder y el evangelio pierde poder. Y lo peor es que estos nuevos constantinos vienen logrando tal objetivo en muchos de nuestros países. Les cuento, un tiempo después del final de la dictadura en Brasil, asistí a una conferencia del Frei Beto, fraile dominico, en la Universidad Metodista de São Paulo. Él estuvo preso y contaba que en sus conversaciones con otros presos políticos, estos soñaban con el día en que tendrían el poder de gobernar para poner en práctica sus ideas y ideales a favor del pueblo. Y él les contestaba, bien, pero cuando ustedes lleguen a donde se propone, nosotros, cristianos, seguiremos en camino, pues el proyecto del reino de Dios va mucho más allá de lo que pueda lograr cualquier sistema humano, por mejor que sea. Hace muchos años, pero no lo olvido. Cuesta mucho más a las iglesias ejercer su rol, especialmente el de voz profética, cuando se comprometen con un determinado sistema, cuando son parte o hasta mismo
financiadas por él. Por esto, en Uruguay se cuida que de hecho el Estado sea laico, aunque periódicamente hay deslices. Y se cuida que cada iglesia sea autónoma para ejercer el ministerio para el cual fue comisionada por Jesús. Entiendo que el objetivo de este ciclo no es dar recetas ni respuestas prontas, ni convencer a nadie, sino levantar y compartir ideas que nos ayuden a ser más fieles a la voluntad de Dios en los tiempos y contextos en los cuales vivimos. Pensar y dejar pensar, atentos a nuestra identidad, manteniendo el foco en el Evangelio de amor, de libertad, de paz con justicia, como proclama el profeta Isaías, capítulo 32, versículo 17. Termino solo comentando que me llamó la atención un trabajo de fin de curso de autoría de Lautaro García Alonso que se encuentra postado en la página de la IEMA y que tiene como título, antes que nada, una pregunta: ¿todos los evangélicos en la misma bolsa? Y como subtítulo, el metodismo como alternativa al fundamentalismo evangélico en Argentina. Muchas gracias. La cámara está activada, ¿no? Bueno, decía que le agradecía mucho a Mercio, seguramente nos estará escuchando desde Ginebra. Ahora va a exponer el doctor David Roldán. Él es miembro de la Iglesia Evangélica Metodista en Villa Sarmiento, es doctor en filosofía, decano del Instituto Teológico FIET, director de la revista Teología y Cultura y profesor del South African Theological Seminary. Así que, bienvenido, David, muchas gracias por acompañarnos y esperamos tu ponencia. Hola, muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto, gracias. Muy bien. Sí. Muy bien. Sobre el uso y la aplicabilidad del término evangélico en la Argentina. El preguntar debe ser examinado ahí en lo que se muestra, en sus límites y en sus propios términos. Preguntarse hoy en la Argentina o en el Río de la Plata por el término evangélico es todo un gesto y como tal debe ser examinado. El preguntar goza de validez y erraríamos al encarar este fenómeno si restáramos importancia y lucidez a este gesto. En rigor, no está claro quién formula la pregunta. No sería productivo achacar todo esto a los organizadores de este evento. Hay algo en el aire que lleva a plantear un encuentro con este interrogante. Intentemos plantear correctamente la pregunta. Alguien dice que hay que examinar qué implica decir hoy evangélico en la Argentina o en el Río de la Plata. Pero ¿quién pregunta? ¿Alguien que se cree o se considera evangélico? ¿Alguien que lo era y ha dejado de serlo? ¿Alguien que se sentía representado por el término y ha dejado de sentirse representado por el término? Este encuentro está organizado en parte por iglesias metodistas, el Centro Metodista de Estudios Wesleyanos. Bueno, de un lado del charco, digamos, son iglesias metodistas a secas, como acabamos de escuchar, y del otro todavía, preguntamos, iglesias evangélicas metodistas. ¿Quién pregunta entonces? Un conjunto de hermanos y hermanas en quienes el término evangélico se ha vuelto problemático, está en disputa. ¿Cómo responder entonces el interrogante? Podemos arribar a un cierto acuerdo sobre quiénes somos los que preguntamos esto.
podríamos señalar algunos ejemplos con el dedo, con buena educación señalar, y resolver la cuestión en lo que sería una definición ostensiva, ¿eh? Señalar un conjunto de personas que serían ejemplo de evangélicos. O podríamos señalar al conjunto, quizás un conjunto ideal, de donde estén incluidos todos los evangélicos. Eso ya sería una definición extensional. Como fuere, los evangélicos son estos que están ahí. Así se llaman. Se llaman. Así se llaman a sí mismos o así los llaman. Así hablan de sí o son hablados por otros. Parece que no hay dudas que así los llaman a los evangélicos. Así son llamados por otros. Si intentamos resolver el interrogante con esta estrategia, nos deslizamos de la definición extensional hacia una definición por el uso, lo que nos recuerda a los juegos del lenguaje de los cuales hablaba Wittgenstein. Esto quiere decir que el significado de los términos está en su uso, en el uso de la comunidad lingüística. Esto nos ayuda a despejar parte del problema. La comunidad lingüística usa el nombre evangélico para designar a estas personas, aunque como todo término puede referirse a una clase mayor de entes. No solo hay personas evangélicas, hay prácticas, memorias, creencias, tradiciones, símbolos, habitualidades, lenguajes, doctrinas, denuncias y anuncios evangélicos. Hay aciertos y desaciertos evangélicos. Hay pecados evangélicos, o quizá directamente disangelios, como los llamaba Nietzsche. Ahora bien, los juegos del lenguaje implican una comunidad lingüística que usa términos en distintos contextos o ámbitos y con distintas intencionalidades o propósitos. Es por eso que un mismo término adquiere distintos significados dependiendo del juego del lenguaje en que esté inserto. Esto nos aclara el planteo. Los juegos del lenguaje refieren a diversos contextos de enunciación, diversos momentos en que tomamos la palabra. En el caso de la comunidad lingüística a que referiría el término evangélico, estamos en presencia de una comunidad que hace uso de la palabra para dar testimonio de la palabra. Y es desde esta perspectiva querigmática que podemos apreciar cómo aflora este interrogante. Es en la práctica lingüísticamente mediada de dar testimonio de la palabra que una comunidad lingüística mayor, los argentinos, por ejemplo, advierte la existencia de una comunidad lingüística menor en su interior. Para decirlo con más claridad, en el caso de la Argentina, desde los debates sobre la ampliación de ciertos derechos sexuales y reproductivos en la Argentina, la comunidad lingüística de les argentines tomó conocimiento de la existencia de estos grupos, los que antes eran denominados evangelistas, como si hubiera catolicistas. A partir más o menos de ese momento, comenzó a ser más habitual que se los denomine con mayor rigor evangélicos por parte de los comunicadores sociales en los grandes medios de comunicación. A mi ver, corresponde decir que este es el ámbito de tratamiento de la interrogación. ¿Qué sucede cuando la comunidad lingüística de los argentinos utiliza el término los evangélicos? Los comunicadores sociales logran fórmulas bien formadas para comunicarse, ¿no? Lo que serían fórmulas bien formadas. Alcanzan el éxito en la comunicación. Logran identificar a los evangélicos. Ahora el problema, en todo caso, lo tiene un sector de ese grupo, los evangélicos, con este proceso identificatorio. Recapitulemos. Hasta aquí exploramos el interrogante desde su definición ostensiva, algunos ejemplos, o extensional, todos los miembros del conjunto, lo que nos condujo al tema del uso, los juegos del lenguaje. Una última precisión sobre esto. El término evangélico parece adecuado para denotar la existencia de un grupo de religiosos que en cierta sociedad estaba, de algún modo, invisibilizado. El fenómeno, entonces, se da en términos de qué sector es el que adquiere visibilidad. Volveremos sobre esto.
Es probable que sea este uno de los motivos que genera al interior del grupo el interrogarse sobre lo adecuado o inadecuado del término. Para decirlo con otras palabras, justo cuando un grupo invisibilizado adquiere notoriedad pública, es allí cuando surge el problema de que diversas facciones sean etiquetadas con el mismo rótulo. No digo que esto haya sido el caso uruguayo. Cuidado, si bien es válido el gesto del interrogante, se lo suele plantear en términos de autenticidad. Preguntarse por las implicaciones del uso del término quiere decir, entre otras cosas, quiénes serían auténticos evangélicos y quiénes no. Esto abre un sinnúmero de problemas imposibles de abordar aquí. Dejémonos llevar al menos en dos direcciones. Haríamos bien en recordar que cuando Troeltsch tuvo que caracterizar a la Iglesia Metodista en su monumental obra La enseñanza social de las iglesias y grupos cristianos, empleó el tipo sectas protestantes, junto con bautistas, moravos, milenaristas, menonitas. Recordemos que Troeltsch hacía una analogía entre lo que sucedía con los grupos medievales y los protestantes. José Miguel Bonino, en 1967, en Puerto Rico, afirmaba que el protestantismo latinoamericano es dividido y fisíparo. Crece por división, cita que siempre hace mi padre. La búsqueda de autenticidad puede llevar entonces a acciones separatistas que pueden ser legítimas, pero que también pueden estar bajo el signo del exclusivismo. ¿Es decidible la categoría de autenticidad? ¿Viene siempre acompañada de las mejores consecuencias? Lo dudo. Y Teodor Adorno también dudaba de esta categoría de autenticidad. Una de las explicaciones del auge de personajes como Trump o Bolsonaro obedecería a que expresan para vastos sectores personas auténticas, que no se ocultan tras los buenos modales o lo políticamente correcto. O al revés, mutatis mutandi, una indagación seria sobre la autenticidad de lo evangélico podría llevarnos a una conclusión análoga a la de Nietzsche sobre lo cristiano, cuando decía, la palabra cristianismo es un malentendido, en el fondo no ha habido más que un cristiano y ese murió en la cruz. La segunda estrategia de la autenticidad iría en otra dirección. Se trata de una serie de argumentos de índole histórica. Un primer subconjunto remitiría en definitiva a la reforma protestante, reforma evangélica llamada por algunos, vamos a escuchar a Néstor, que seguramente puede ampliar esto de la reforma evangélica. Protestante sería el mote con que fueron denominados quienes protestaron en 1529, mientras que evangélico sería el nombre adoptado por el propio movimiento para sí, cuando la fractura ya fue irremontable. Igualmente las preguntas siempre quedan abiertas. Si nos remitimos a las prácticas, ¿cuáles son las prácticas evangélicas de Lutero, por ejemplo? Las anteriores a 1527, 1525, las de 1525, en la Guerra de los Campesinos, o posteriores. ¿Cuáles son las evangélicas? Junto a este habría otro subconjunto de argumentos históricos. Los protestantes latinoamericanos hicieron frente común contra el catolicismo aproximadamente desde el Congreso de Panamá en 1916, como puntualizaba Daniel Bruno en algunas charlas previas, y no sé si hoy también porque se me cortó la comunicación. Y de ahí el empleo extendido del término evangélico en América Latina. Pero incluso merece atención el hecho de que en la señera obra de José Miguel Bonino de 1993-1995, el evangélico es uno de los rostros del protestantismo latinoamericano y no al revés. El problema con todos estos argumentos históricos es que un cristianismo crítico, tal como yo lo concibo, no puede dejar en manos de la tradición la última palabra. Como decía Castoriadis, tradición quiere decir que la cuestión de la legitimidad de la tradición no será planteada. Entonces, para volver al principio, en la cuestión del preguntar, plantear este interrogante hoy aquí, en este contexto, es plenamente válido. Es correcto preguntarse por la legitimidad, los alcances y las consecuencias de continuar
con la tradición de identificarse con el significante evangélico. Pero no es ocioso recordar que no podemos deducir el deber ser del ser. El hecho de que lo hayamos hecho así hasta ahora nada dice sobre lo que debamos hacer a futuro. Pero una tal decisión debería ser ampliamente discutida hasta arribar, como diría Habermas, a la coacción sin coacciones del mejor argumento. Yo por el momento no dispongo de dicho argumento. Sí reconozco que el significante evangélico dice mucho y dice poco. En los abordajes teóricos no hay duda a la hora de identificar a las iglesias pentecostales, a las iglesias neopentecostales, a las iglesias del protestantismo histórico, llamadas muchas veces iglesias históricas, a secas. Pero es verdad que hay un conjunto allí que suele a veces ser identificado con el anglicismo evangélicos evangelicales. O sea que hay un problema terminológico. Creo que todavía persisten distintos modos de ser evangélico y que un abandono en el uso de ese significante conllevaría una pérdida de pluralidad en los modos de ser evangélico. Y diría más, se daría un bloqueo a ciertos canales subterráneos de comunicación entre distintos sectores del ámbito evangélicos, que aún siendo poco, existen y tienen su impacto. Aunque también me resulta difícil imaginar, lo admito, ahora en lo inmediato, la reedición de eventos conjuntos de todo el cuerpo evangélico, como aquellos del Consejo Nacional Cristiano Evangélico, el CNCE, a principios del siglo XXI, que se vieron truncados precisamente en la discusión que representa el actual clivaje que divide a los evangélicos. Aquí en Argentina, por lo menos, y creo que en muchos lugares, en aquel momento fue la inclusión o no en la declaración pública de textos bíblicos que podrían interpretarse como ofensivos para las minorías sexuales. No voy a entrar, obviamente, en cuestiones exegéticas o de traducción. Sí voy a decir que me cuesta imaginar eventos de esa envergadura hoy entre aquellos que aún usamos el significante evangélico. Creo que el protestantismo histórico tiene mucho que aportar a esos sectores y los frutos, aunque lentos, son muy productivos. Tampoco me ilusiona la idea de perder la estocada final, perdón por la metáfora, en estos problemas. Es decir, el autoexcluirnos de la protesta protestante, como la traductora Matilde Horne hace decir a Tillich en su famoso texto de 1965, la protesta protestante frente a quienes quieren absolutizar lo relativo, haciéndose portadores de un discurso único que representaría, supuestamente, a la totalidad de los evangélicos, en nuestro caso hoy en la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muy bueno tu aporte a esta discusión. Ahora es el momento para escuchar al doctor Néstor Míguez. Néstor es doctor en teología y posgrado en antropología social y política, pastor emérito de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, profesor emérito en Biblia y Teología Sistemática, autor de varios libros de su especialidad. Actualmente es el presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. Gracias, Néstor, por compartir este panel. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, todas. Un gusto compartir este momento para pensar y dejar pensar. Voy a plantearme fundamentalmente desde mi vivencia personal, más allá de los elementos teóricos aportados interesantemente por tanto Mercio como David, quiero hablar un poco desde el lugar donde hoy estoy. Lo primero que quiero decir es que yo soy evangélico. Más allá de otras cosas, mi fe es una fe evangélica.
Es evangélica porque a lo largo de más de 50 años lo que he hecho como pastor es predicar el Evangelio, tratar de vivirlo. Lo que he hecho como profesor es enseñar los evangelios del Nuevo Testamento, el Evangelio de Pablo, de manera que no podría yo identificarme con otra manera de entender mi fe que si no es a partir de lo que el mismo Jesús dijo. El Espíritu está sobre mí porque me ha enviado a predicar el Evangelio a los pobres, no a predicar otra cosa, el Evangelio. Por supuesto, con la historia, el nombre evangélico fue tomando otros elementos, pero no creamos que solamente surge con la Reforma. Hubo muchos movimientos que reivindicaron el ser, si no con la palabra, por lo menos el volver a la fuente evangélica. Evangélico, en un sentido profundo, fue Francisco de Asís, que después la política del papado logró retenerlo dentro de la Iglesia Católica Romana, al mismo tiempo que por los mismos motivos expulsaba a los valdenses. También ellos reivindicando que lo que hacían era predicar el Evangelio. Evangélico fue el movimiento de Juan Hus o el de Wycliffe en Inglaterra. Yo me siento identificado con esos movimientos aún anteriores a la Reforma. Yo fui formado teológicamente en la Facultad Evangélica de Teología y egresado del Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos. No fui egresado de la Facultad Metodista. Me formé junto con otros evangélicos. Tuve profesores evangélicos de distintas iglesias evangélicas. Iglesias evangélicas existen en nuestro país desde mucho tiempo atrás, no solamente con la llegada de los últimos años. Por lo tanto, si a mí me sacan la posibilidad de decir que soy evangélico, es como que me quitan mi identidad de fe, mi identidad como pastor, mi identidad en la comunidad de la cual formo parte. Porque yo formo parte de la iglesia evangélica, más allá de ser parte de una porción pequeña de esa iglesia evangélica que es el metodismo. Y hoy me encuentro como presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. Si yo dejo de ser evangélico, tendría que renunciar a ser la voz que hoy representa un sector de los evangélicos en la Argentina. Soy consciente que un sector, y que hay otros sectores, varios otros sectores con varias otras voces. Por supuesto hay un conflicto de interpretaciones, o más que conflicto de interpretaciones, como hace otro autor, un antropólogo, Clifford Geertz, habla de la lucha por los significantes. ¿Quién llena el significante evangélico y cómo lo llena? Yo tengo que reconocer que en realidad no soy evangélico porque no soy católico. Porque ser evangélico no es simplemente para diferenciarse de los católicos, es apuntar a un determinado contenido que me es dado
por la Biblia y que me es dado también por una manera de entender cómo se interpreta y se vive esa Biblia, ese mensaje, esa esperanza. Soy evangélico porque más allá de tremendas diferencias que puedo tener con otros que se llaman a sí mismos evangélicos, estoy ligado por un compromiso de amor a conversar, buscar juntos, reconvenirnos juntos, aprender juntos, porque también los metodistas tenemos que aprender de muchos de nuestros hermanos evangélicos con los cuales nos diferenciamos por otras razones, aprender de su pasión, de su compromiso, de su búsqueda evangelizadora. Y no nos confundamos, Bolsonaro no es evangélico. Áñez, la dictadora boliviana, no es evangélica. Piñera no es evangélico. Si lo que queremos señalar es que hubo evangélicos que apoyaron a cada uno de ellos, también hubo millones de católicos que apoyaron a cada uno de ellos. De hecho, Áñez es católica. Y Bolsonaro asistió a la consagración de Brasil al corazón de María, no algo muy evangélico que digamos. De manera que el hecho de que cierta prensa, que por motivos que podemos pensar seriamente, busca desprestigiar a la totalidad de los evangélicos por la acción de algunos evangélicos, y ceder y decir, bueno, porque esa prensa habla de esta manera, yo renuncio a decir que soy evangélico. No es cuestión simplemente del nombre de la iglesia. Cuando yo me presento ante alguien que para transmitirle el mensaje de Jesucristo, para acompañarlo en el camino de la fe, para encontrarnos juntos con nuestro Señor, ¿qué le voy a decir? Que estoy siguiendo el Evangelio y por eso soy evangélico. Y hay que decir la verdad, nunca hubo un campo evangélico sin discusión. Nunca hubo una comprensión única de lo que es ser evangélico. Ni en la Reforma, porque evangélicos también fueron los seguidores de Simomeno, los menonitas, confrontados totalmente con Lutero en muchos aspectos, Kallstatt y los otros grupos de la Reforma Radical, que también se reivindicaron evangélicos y que seguramente discrepaban tremendamente con Lutero cuando Lutero, por ejemplo, tuvo expresiones claramente antisemitas o cuando Lutero invitó a matar a los sublevados campesinos. Entonces, nunca hubo una sola forma y que ahora porque aparecen estos otros evangélicos, siempre estuvieron estos otros evangélicos. Y a veces fue posible dialogar más y mejor con ellos y otras veces no. Pero es como si un católico dijera, no, yo no soy católico porque existe el Opus Dei. O desde el otro lado, yo no soy católico porque existen los curas de la opción por los pobres. Toda conformación religiosa tiene en sí conflictos internos en cuanto a la forma de expresarse. Yo me reivindico en una manera de pensar que toma a Basilio Magno allá en el siglo IV
como un referente para el pensamiento social. El cristianismo social no nace con Wesley. Los sermones contra la usura y acerca de la riqueza de Basilio Magno son muchísimo más fuertes que cualquiera de los sermones de Wesley en torno de la cuestión social. Francisco de Asís une el compromiso con los pobres con el compromiso ecológico. Antes que la ecología estuviera de moda, yo reivindico a Francisco de Asís. Y así podíamos seguir mostrando. Y el día de hoy, en el día de hoy, yo soy evangélico porque Dietrich Bonhoeffer era evangélico. Y no era metodista. Y si tengo que elegir entre la cristología de un católico como John Sobrino y la cristología del mismísimo Juan Wesley, me quedo con la de John Sobrino, la cristología latinoamericana. Es decir, al decir que soy evangélico, estoy abarcando una comprensión mucho más amplia de lo que es ser cristiano, la que me da poder decir que soy metodista. Es así, hermanos, hermanas. Porque si no, cuando uno mira la historia del cristianismo, como señaló Mercio en la última parte de su exposición, a partir de el acuerdo con el Imperio Romano, también tendría que dejar de usar la palabra cristiano. El cristianismo también tiene sus grandes pecados, autor de matanzas, generador de discriminaciones. Metodista, sí. Metodista Nelson Mandela, pero también metodista George Bush. Iba a la iglesia metodista también presidentes norteamericanos que ordenaron bombardear otros países. Por supuesto que estamos llenos de contradicciones, por supuesto, pero yo no quiero renunciar a lo que soy simplemente porque otros usan ese nombre con otras convicciones. Y yo les aseguro que, y sin querer entrar en ninguna discusión, si evangélico se utiliza para hablar de algunos conservadores, yo tengo que decir, la iglesia metodista en Brasil renunció a participar en ningún lugar donde también esté la iglesia católica, en un gesto claramente antiecuménico. La iglesia metodista de México renunció a su participación en el Consejo Mundial de Iglesias. He ido a iglesias metodistas en otros países donde a los 15 minutos me retiré del culto porque ya no me identificaba yo con que eso podía ser la iglesia metodista. Y me fui a otra iglesia de otra denominación donde me sentí más cómodo durante un tiempo que estuve viviendo y enseñando en otro país. Es cierto, hay un conflicto de interpretaciones. Es cierto, hay una lucha por los significantes. Pero justamente porque hay esa lucha, es que yo no puedo renunciar a identificarme en mi tradición evangélica. Bueno, tendría bastante más que decir, pero dejémoslo por acá ahora y después a través de las preguntas iremos ampliando nuestra, compartiendo el hecho de pensar y dejar pensar, porque peor es no pensar y no dejar pensar
o no dejar pensarnos a nosotros mismos por lo que digan otros. Gracias. Muchas gracias, Néstor. Queda abierto ahora el panel para preguntas, comentarios. Acá hay algunos comentarios. Frank de Nully Brown dice: necesitamos recuperar el sentido de lo evangélico con mayor profundidad, pero no perderlo. Adriana Murrielo: a mí me preocupa la comunicabilidad del término frente a los no cristianos o no creyentes. Contradicciones hay y las seguirá habiendo, pero este tiempo es claramente más complejo y presenta otras dificultades para la comunicación. Es un poco en la línea que hacía antes Adriana la pregunta. Dice Pablo, preguntarle sobre la complejidad de la comunicación del término. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Sí, yo creo que realmente un punto clave, más allá de toda la muy buena justificativa que presenta Néstor, con la cual estoy de acuerdo, y como dije antes, no es el nombre que me hace evangélico, es vivir como evangélico, y bueno, así como Francisco de Asís, hay muchos católicos que hoy podrían reivindicar el nombre evangélicos porque lo viven, y esto es lo que nos hace realmente evangélicos, el hecho de cómo vivimos y actuamos en relación al evangélico, al término, ¿no? Pero realmente es un problema, y en este sentido, bueno, como hay otros problemas, en Uruguay la Iglesia Metodista no es iglesia oficial desde la República, pero no perdió su vocación de ser oficial, o sea, y tampoco la cultura del país en términos de comunicación. Una cosa con la cual tenemos que lidiar constantemente en Uruguay es que se escucha por televisión y radio sobre distintos temas, hablan, la iglesia dice que, y cuando habla la iglesia dice que, se está refiriendo a la Iglesia Católica. Y cuando habla de los evangélicos, habla de una asociación de evangélicos que reúne a los evangélicos más conservadores. Y la Iglesia Metodista queda ahí entre los dos. Tiene un nombre, a pesar de ser una iglesia muy chica, es una iglesia muy respetada, principalmente por todo lo que hizo durante la dictadura, así como en Argentina hubo mucha resistencia de la Iglesia Metodista, en Uruguay también. Pero me refiero a estos ejemplos porque depende de qué criterio queramos usar, ¿no? Para adoptar o dejar de adoptar el término evangélico, no en la esencia del ser, sino en el nombre, o como nos llamemos institucionalmente, porque la comunicación hoy en día es mucho. Innegablemente, si no tomamos en serio la comunicación, vamos de mal a peor. Y en la comunicación, estas confusiones existen y cada vez más tienen voz los otros evangélicos que no son como nosotros. Y por último, solo aclarar, creo que afirmé en mi palabra inicial que en Uruguay, aún ya no llevando el nombre evangélica como iglesia, la Iglesia Metodista es parte de la Federación de Iglesias Evangélicas en el Uruguay. O sea, no dejamos de integrar el grupo evangélico por el hecho de hoy no llevar en el nombre de la iglesia el evangélico. O sea, por esto digo, hay que ver bien qué se quiere comunicar y cómo se comunica.
De dos, una. O, y yo me inclino más por la segunda, ya les quiero adelantar, o realmente no lo usamos o que nos pongamos las pilas para hacer valer la voz nuestra como evangélicos para marcar una diferencia. Porque si antes hablamos de evangélicos para así diferenciarnos de los católicos, que Néstor dice que hoy no se hace, es verdad, hoy no se hace, pero el metodismo en Uruguay, especialmente, que conozco mejor, y también en Brasil, que conozco mejor, y allá nunca se llamó evangélico, pero se consideraba evangélico, obviamente, pero este término evangélico adoptado hace 50, 60 años atrás era fundamentalmente para diferenciarse de la Iglesia Católica. Y hoy, como yo digo, muchos católicos podrían reivindicar llamarse evangélicos también. Entonces, realmente la cuestión de la comunicación hoy hace mucho más compleja toda esta discusión semántica. Bien, muchas gracias, Mercio. Tenemos varias preguntas acá, comentarios. En la línea de la comunicación, Daniel Favaro dice, de acuerdo con Adriana, entiendo toda la argumentación relacionada a sostener la definición de evangelio, pero hace difícil la comunicación. ¿Cómo se encara esto? Nora Viacaba, ¿cómo diría Néstor que podríamos recuperar el significado del término evangélico? Voy leyendo otras y después vamos tomándolas. Pablo Oviedo dice, ¿cómo ve Néstor, Mercio o David la posibilidad de un reencuentro con sectores evangélicos? ¿Cuáles son los obstáculos más importantes para este diálogo o reencuentro? Y agrego una más y después vamos contestando. María Esther Andersen dice, es un desafío para nosotras, parte del pueblo evangélico, que hay una disputa en el campo de la producción de lo simbólico. Relatos esclavizantes y otros del orden de la liberación. No se puede abandonar la disputa en la producción de lo simbólico. ¿Alguien quiere agarrar la posta de algunas de estas preguntas o comentarios? Darío Michelín Salomón dice, coincido generacionalmente, entre paréntesis, con Néstor, a no renunciar al término evangélico y no entregar el término a los otros evangélicos. Nora agrega, cuando uno calla, también está comunicando, cambiando el nombre simplemente, ya que si dejamos de llamarnos evangélicos, podría pensarse que ya no seguimos el evangelio. Sí, con respecto a lo que comentaba e invitaba a reflexionar Pablo Oviedo, sí, yo justamente cerré la exposición recordando lo que fue el Consejo Nacional Cristiano Evangélico, que organizó, no sé si 2 o 3 actos multitudinarios en el Obelisco, en donde estaba Faye, Asiera y FECEP. Y justamente el último hubo una fractura sobre el final, sobre la inclusión de ciertos textos bíblicos y demás. Si no recuerdo mal, estaba el querido Emilio Monti en representación de Faye, y después de eso no volvieron a hacerse eventos de esa envergadura, y yo los veo muy difíciles, imagino muy difícil eventos en conjunto. Y coincido con todos los problemas de comunicación que trae esto, pero a la vez son oportunidades también. O sea, uno escucha en medios de comunicación de gran alcance que si los periodistas o teóricos sociales están relativamente bien informados, si bien es mayoritaria cierta voz de iglesias más conservadoras, fundamentalistas, incluso los periodistas ellos solos ya aclaran que hay otras miradas, otra forma de ser evangélico, que hay otra federación, que hay otras teologías, otras lecturas. O sea,
Me parece que en algunos lugares, en algunos ámbitos de la comunicación, se pone de manifiesto la tensión y la disputa que hay con este significante evangélico, y creo que eso es enriquecedor. Por el momento, obviamente, comparto la línea de Néstor, aunque reconozco todos estos problemas, por supuesto, y me parece muy saludable que nos hagamos estas preguntas. Gracias, David. Guillermo Chiaparra dice, coincido con Adriana y con Favaro, pero rescato el argumento del pastor Míguez, pensando que si por ceder nomenclaturas llegará el día que ni cristianos podremos llamarnos. En la Argentina, tal como dice Mercio, si se habla de la iglesia, me la sacaron, a ver, si se habla, en la Argentina, tal como dice Mercio, si se habla de la iglesia se refiere a la romana, si se habla de los evangélicos como un grupo asistémico, se habla de los grupos carismáticos, fundamentalistas, etc. Tal vez debamos plantear desde el propio testimonio institucional de nuestra tradición, pero también de la comunión de iglesias históricas, que la identidad evangélica no se circunscribe únicamente a los grupos fundamentalistas y evangelicales. Es una tarea ardua y pesada, pero hay que dar razones de nuestra esperanza. Unas pequeñas observaciones al margen, porque creo que lo importante es escuchar las distintas voces y ir elaborando conjuntamente, creciendo juntamente. Esta no es una reunión resolutiva ni nada por el estilo, es para enriquecernos en el debate y escuchar las voces. Yo reconozco la dificultad de comunicación, experimento cotidianamente. También reconozco, por ejemplo, que ciertos medios de comunicación me han dado la voz a mí como presidente de la Federación de Iglesias Evangélicas, justamente para mostrar que hay otra forma de ser evangélico. He tenido oportunidad de participar de varios programas de televisión, C5N, incluso el canal de La Nación, en donde tuve ahí que trabajar seriamente para no caer en las trampas que me ponían, pero para mostrar justamente otra visión de los evangélicos. A la pregunta que hace Nora, ¿de qué manera mostramos? Yo creo que en toda la vida evangélica hay una sola manera de mostrar qué es lo que uno es el testimonio en palabra y en vida. Mostrar que los evangélicos no somos ese grupo exaltado que ni siquiera es la mayoría. Ni siquiera es la mayoría evangélica. Mostrarlo en el testimonio. No hay otra forma. No hay otra forma que la del testimonio para mostrar qué es lo que uno es, qué es lo que uno cree, por qué uno vive como vive, lucha por lo que lucha. Testimonio en palabra y testimonio en vida, ¿no? Un viejo dicho cristiano que se atribuye a Francisco de Asís, otros lo atribuyen a distintas, y se predica siempre. Cuando sea necesario, usa palabras. Yo creo que esa es la forma de mostrar qué es ser evangélico. Y entonces cuando me preguntan, ¿vos por qué defendés el tema de los derechos humanos? Porque soy evangélico, como lo hizo Carlos Gattinoni, como lo hizo Aldo Echegoyen, como lo hizo también Rodolfo Reinig o el pastor Van der Velde, que no eran metodistas. No son. Es decir, la única manera de desambiguar el término en toda su ambigüedad es viviendo honestamente lo que uno cree, piensa, hace, tratando de mostrar la coherencia y decir, yo hago esto
porque soy evangélico. Y en cuanto a la pregunta, ¿es posible el diálogo con otros sectores evangélicos? Yo debo confesar que mantengo permanentemente diálogo con las autoridades de Asiera en torno de muchas cosas. Un diálogo no exento de tremendos choques en algunos momentos. Pero justamente porque creo en la vocación de dialogar con quienes y cómo pensamos diferentes. Hoy participé de un Zoom organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el Consejo de Argentina contra el Hambre. Yo fui invitado como presidente de FAIE porque las iglesias de FAIE tenemos una serie de servicios en diálogo con el ministerio en las situaciones de servicio en esta pandemia. También estaba un representante de Asiera. Y en ese punto específico, yo podría coincidir en un 99% con lo que dijo el representante de Asiera, en ese punto específico, de por qué tenemos una vocación de servicio a quienes están padeciendo hambre. Después hablaremos de otras cosas y tendremos visiones completamente distintas. Pero yo no puedo transformarme en el juez de quién es cristiano y quién no lo es, quién es evangélico y quién no lo es. El mismo Jesús dijo que él no se transformaba en juez. Lo que nosotros tenemos que hacer es predicar con la mayor integridad, así lo entiendo yo, así trato de hacerlo, así he tratado de hacerlo toda mi vida. Lo que hacer es proponer positivamente nuestra comprensión del Evangelio, dar testimonio. Que va a ser malinterpretado, no tengamos duda. Le pasó desde Jesús a Pablo, a Pedro y a todos los que vinieron después. Pero eso no quita el hecho de que tengamos que afirmarnos en este camino. Yo no soy católico, eso es cierto. No soy católico porque la palabra católico, y eso es después para otro debate, proviene justamente de esa unión entre el imperio y el cristianismo. Soy evangélico y justamente Lutero elige llamar a su movimiento evangélico porque su gran palabra era volvamos a las fuentes. Las fuentes las tenemos en el Evangelio. Yo creo que ser evangélico es ese constantemente volver al Evangelio, volver a la raíz prístina para traerlo a nuestro tiempo, reconociendo la tradición de la cual formamos parte, pero tratando de vivir hoy el Evangelio. Dar testimonio, no hay otra forma. Eso es mi comprensión y mi convicción. Bien, gracias Néstor. Acá hay otro comentario de David. Dice, en los 2000 años de historia del cristianismo, ¿cuánto ocupa el término evangélico? ¿Nos estaremos pegando a un nombre más que a un seguimiento a Jesús? Qué bueno que podamos pensar estos temas y reflexionarlos en comunión. Entre los comentarios de Adriana, que el origen del nombre evangélico en Argentina fue también para pelear con el catolicismo. Darío Michelin, no podemos decidir usar o no usar el término evangélico por la mirada de los otros, sean medios de comunicación o cualquier sector de la sociedad. Este problema también lo plantea, dice Frank de Nully Brown,
lo plantea la palabra metodista. En América Latina tenemos diferentes experiencias, las mismas iglesias de Ciemal, además de otras iglesias que usan el nombre. Una aclaración, ya que estoy, mientras se formulan otras preguntas, Sí. Con respecto a este tema de que se usa el nombre evangélico para diferenciarse de los católicos. Esto puede ser cierto de algunas iglesias misioneras, pero otras iglesias que vinieron con las corrientes migratorias, como el Sínodo Evangélico Alemán, hoy Iglesia Evangélica del Río de la Plata, o las colonias valdenses, no usaron el nombre evangélico para diferenciarse de los católicos porque no vinieron con esa comprensión, sino que vinieron como colonias que se asentaron y que mantuvieron su identidad religiosa de origen. De manera que en cuanto al nombre evangélico en Argentina, Uruguay, Paraguay también con los menonitas, no solamente se usó, que sí fue cierto en algunos casos, como confrontación con los católicos, sino para afirmar una identidad de origen que mantenían quienes se arraigaban en nuevas colonias. Digo, porque también en esto hay más de una tradición en cuanto al uso del nombre evangélico. Muy bien. Y por el contrario, por ejemplo, los bautistas, que ahora conforman un sector importante del mundo evangélico, no usaron el nombre evangélico porque justamente se querían diferenciar de las iglesias evangélicas históricas, ¿no es cierto? De manera que, por ejemplo, para señalar algo, nosotros teníamos la Facultad Evangélica de Teología y por otro lado estaba el Seminario Internacional Teológico Bautista, quienes habían desistido de usar el nombre evangélico en su centro de formación fueron los bautistas, mientras los metodistas, presbiterianos, valdenses, discípulos de Cristo, nos unificaba el nombre evangélicos. Digo, para tener algunos datos históricos que matizan un poco a veces algunas afirmaciones. Bien, gracias Néstor. Guillermo Chaparra dice, diciendo, Pastor Míguez, hace un tiempo Justo González animaba a reivindicar el término católico desde lo etimológico. Lo paradójico sería ser católico romano, anglicano, ruso, pero católico no es un término elaborado, desde Milán o Nicea, da para otro debate, pero creo que el primer término que resignamos los reformados, entre comillas, mal llamados protestantes, es el de católico, ya utilizado en el siglo II por Ignacio de Antioquía. En la misma línea va un comentario de Claudio Pose que dice que el término católico es muy anterior a Constantino. Ignacio de Antioquía ya lo usaba a comienzos del siglo II. Daniel Favaro, se está claro que el nombre se lo pone uno y se autodefine de esa manera. El tema es que para dar testimonio hay que comunicar y en toda comunicación importan las personas o grupos con los que nos comunicamos. Es decir, no es lo que yo pienso, me parece, pienso o creo, es como lo recibe el otro. Hay que reconocer que la nomenclatura evangélico tiene connotaciones que interfieren en el testimonio del Evangelio. Ese problema no lo tenía Lutero, entre paréntesis. Con respecto a la iglesia bautista, dice David que depende del país. En Uruguay la iglesia bautista fue siempre evangélica. Winston dice, más allá de los distintos rostros,
El Evangelio es una forma de vida que nos invita a construir un mundo mejor donde quepamos todos. ¿Puedo? Sí, Mercio. A mí me parece estupendo que se genere toda esta discusión que mucho más allá del nombre, está en la misma esencia de nuestro ministerio y de nuestra vida como cristianos firmes y fieles que intentamos ser por lo menos al Evangelio. Como dice Favaro muy bien, la pregunta anterior, primera de Adriana, también, el problema está en la comunicación. Una cosa es cómo yo me veo y cómo yo me digo. Y otra cosa es cómo los otros me escuchan y cómo los otros me ven y cómo los otros me dicen. En este momento, realmente el nombre evangélico en sí, como yo decía en mi primera participación de los 15 minutos, hoy me parece que se presta mucho más a confusiones, malinterpretaciones, etcétera, que para el bien de la comunicación. Pero, por el amor de Dios, tengamos claro que no estamos aquí defendiendo no ser evangélicos. Al contrario, tenemos que ser evangélicos, pero repito, no es el nombre que nos hace evangélicos, sino, como dice muy bien Néstor, la forma como tratamos de vivir coherentemente el evangelio que Jesucristo nos delegó transmitir a todo el mundo. Entonces, me parece fantástico que estemos teniendo toda esta discusión y ojalá esto nos ayude, nos estimule, nos fortalezca realmente, independientemente de nombre, a ser más evangélicos como auténticos y fieles seguidores de Jesucristo, que es el nombre realmente sobre todo el nombre. Bien, gracias, Mercio. Mientras le preguntamos a David si quiere responder algo, aportar algo en relación a las preguntas que se han hecho, a los comentarios. Un comentario de Mariana Beus en esta línea dice: pienso que ser cristiano y evangélico me suena a redundancia. Si sigo a Cristo y doy testimonio de su mensaje, ese mensaje será evangélico. Me basta con que los otros me vean como cristiana. No, bueno, justamente yo al principio de mi ponencia justamente planteaba esta cuestión de que esto aflora cuando el nombre evangélico al fin, podríamos decir, con mayor precisión aparece en la comunicación social. Claro. Por muchas décadas, yo creo haber escuchado en muchas décadas, bueno, es lo que yo escuché, ¿no? Evangelistas, los evangelistas. Y como planteaba yo sobre el final, en ese caso de mi ponencia, el actual clivaje, que creo que tiene que ver con discusiones sobre derechos sexuales y reproductivos de hace unos años ya, ahí es donde en la agenda política y comunicacional el nombre evangélico irrumpe fuerte, y por eso planteaba yo también lo de la invisibilización, invisibilidad de cierto grupo, o de todos los evangélicos, en fin, o este grupo que está disputándose este significante, de golpe se hace visible, incluso en su caudal de alguna manera político, y en debates, por supuesto, parlamentarios y demás, y es en ese momento, entonces, cuando finalmente se los empieza a visibilizar y a identificar con el nombre evangélico y no evangelistas, en donde empiezan también los problemas, porque como están planteando los comentaristas, por supuesto, la comunicación tiene que ver con cómo me entiende el otro, qué imaginarios tiene el otro cuando se usan ciertos nombres, ¿no? Pero bueno, por supuesto, la vida cristiana siempre se debió al testimonio, al ser fieles a un testimonio y a tradiciones, más allá de que uno no puede repetir tradiciones de manera automática o sin reflexionar sobre nuestras prácticas y nuestras tradiciones, ¿no?
Por eso me parece válido las preguntas, tanto por nuestra identidad histórica y por nuestros aciertos y desaciertos, como por el contexto actual de la comunicación. Sí, veo problemas, sí, veo problemas de comunicación, usando el término evangélico y no usándolo también, ¿no? De las dos maneras, ¿no? Gracias, David. Aide hace una pregunta, dice, ¿cuándo surgen los evangelicals? Supongo que es el acento que quiere darle. Es una manera de diferenciar en Estados Unidos a los evangélicos más fundamentalistas de los protestantes o evangélicos liberales. Entonces, lo llaman evangelicals a los evangélicos conservadores del sur, mientras se le dice protestante a los que vienen de tradición de un protestantismo histórico. Más o menos ese es el origen. A ver. Bueno, vamos a ver si hay una pregunta más. Bueno, si no hay más, realmente ha sido un panel muy, muy enriquecedor. Como bien decíamos, el objetivo no era decretar nada, sino simplemente levantar estas preguntas, conversar, intercambiar ideas y construir entre todos distintas formas de acercarnos a esta problemática. Así que les agradezco mucho a Néstor, a David, a Mercio, que nos está acompañando de lejos y ya debe ser la 1 de la mañana por allá. Gracias por haber estado en este panel, por enriquecerlo tanto, y a todos y todas las que nos han acompañado de todas partes de América Latina, de Estados Unidos, de Suiza. Les agradecemos la compañía que nos están haciendo y les decimos que estén atentos, que vamos a comunicarles para el próximo panel que vamos a tener. Van a recibir información sobre el mismo. Entonces, acá nos despedimos. Que Dios los bendiga a todos y todas y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias.